Hola a todos, Romanos capítulo 3 nos habla acerca de la manifestación de la justicia de Dios. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme a estudiar esta promesa de Dios para vencer, que estoy seguro que será de una magnífica bendición en tiempos de dificultades. Listo, vamos a ver entonces qué dice la Biblia. La palabra dice en Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Tratemos de entender esto, porque el mismo libro de Romanos dice que todo lo que de Dios se conoce se ha manifestado porque Dios lo manifestó, así que no hay excusa. Y ahora nos está diciendo que aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que el problema no es la ley, y la ley de Dios está vigente. Son leyes de hombres las que nosotros tenemos que quitar del marco, y cuando algunas, personas hacen uso de las leyes que ellos mismos imponen para que poder dominar a otras personas y para mantener en esclavitud a otras personas cuando el Señor nos ha llamado a libertad. Pero la ley de Dios no está abolida y nunca ha estado abolida. Lo que nosotros necesitamos es entender el marco cuando la palabra nos está hablando de ley, de qué clase de ley está hablando. Porque a veces habla de leyes de hombres, a veces habla de la ley de Dios, a veces habla de la ley del matrimonio, la ley del pecado, la ley del perdón. Es decir, hay diferentes leyes. ¿De qué exactamente está hablando la palabra? No saquemos nada del contexto para que nosotros podamos tener claridad. Entonces vamos a profundizar un poco más, porque en el verso 22 dice la palabra, la justicia, de la justicia que se está manifestando ahorita de Dios, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Entonces, miremoslo en palabras prácticas. En palabras prácticas es esto. Todas las personas se quejan, y todo el mundo se queja diciendo, tanta injusticia. Es injusto, yo doy los diezmos y estoy en una situación supremamente mal económicamente. Es injusto, yo he perdonado a las personas pero a mí no me perdonan. Yo he hecho lo bueno pero todas las cosas salen mal. Yo hice todo lo que tenía que hacer con mis hijos pero yo no veo como los resultados. Y todo el tiempo a veces nosotros estamos como que en el marco de es injusto, es injusto, es injusto. Vemos injusticias, injusticias e injusticias. Y la palabra nos está diciendo como una gran promesa, una hermosa promesa es, se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por la ley y los profetas. Entonces nosotros estamos en un tiempo de manifestación de la justicia de Dios. No nos enfoquemos en ver las injusticias, sino que enfoquémonos en ver la justicia de Dios. Pero el verso 22 nos dice cómo. Nos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia. Es decir, no es solamente si creen los judíos en Él o si creen los gentiles, no, todos estamos allí. Si nosotros creemos en Él, entonces vamos a ver la manifestación de la justicia de Dios. Todos necesitamos ver la manifestación de la justicia de Dios. Todos vemos situaciones que son adversas a lo que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable y no añade dolor. Ahora bien, entendiendo eso, vamos a mirar en el marco en que está digamos, el área en que está incrustada esta promesa, para que nosotros podamos entender correctamente cómo activar esa promesa de Dios en nuestra vida. Si usted no ha estudiado o no ha visto el video de la promesa de Dios para vencer anterior, la número 8, que estuvimos estudiando de que no haya sección de personas, pues bueno, en ese video nosotros estuvimos viendo acerca de la diferencia entre judíos y gentiles. Y que la palabra está diciendo que judío es aquel que es en lo interior, no en lo exterior. Y que circuncidado es el que lo es en el interior y no en el exterior. Y una hermosa, hermosa explicación que le recomiendo. Yo disfruté muchísimo ese video, muy revelador. Porque la palabra judío pues viene de venir de Judá. Y la palabra Judá significa, el nombre Judá significa aquel que tiene un espíritu de gratitud para con Dios y por ende un espíritu de alabanza, porque la gratitud es del marco de los judíos o del pueblo de Dios, es por cuanto estoy agradecido, entonces alabo. Así que les recomiendo mucho ese estudio. Ahora bien, entonces veníamos de esa porción
Y aún más, estaba diciendo, cuando usted alaba a Dios, no es lo mismo que usted intente alabar a Dios por sí mismo, sino que cuando usted tiene circuncidado su corazón y usted es un judío de corazón, entonces la alabanza que usted hace, la hace porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de usted. Entonces la alabanza suya no viene de hombres, sino que viene de Dios, viene del Espíritu Santo en su vida. Así que es una porción bellísima, bellísima, que yo le recomiendo que usted pueda analizar muy bien. Ahora bien, entonces miremos dónde está incrustada esta porción bíblica, esta promesa. En el capítulo 3 de Romanos, en el verso 1 al verso 4, dice la palabra lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues ser judío y de qué aprovecha la circuncisión? Y observe la respuesta que está dando Pablo. Pablo dice mucho en todas maneras. No está diciendo poco o un poquito o nada, sino que está diciendo aprovecha mucho ser judío y estar circuncidado. Pero claro, él está diciendo que bueno poder estar, es decir, eso es verdad tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces nosotros no necesitamos hacernos judíos en lo físico, pero sí en lo espiritual, ser hombres y mujeres con una gran gratitud a Dios y que esa gratitud nos lleve a alabar a Dios desde el espíritu. Como dice la palabra, dice porque el Señor está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces que nosotros podamos ser judíos, pero en el espíritu. Pero además, si están circuncidados nuestro corazón, es decir, que hemos sacado la suciedad, la inmundicia de nuestro corazón, entonces al estar circuncidado nuestro corazón, el Espíritu Santo estando allí adentro, entonces va a ser una alabanza que es en espíritu y en verdad. Entonces Pablo está diciendo, la verdad es que aprovecha mucho ser judío y estar circuncidado. Y después hace como digamos que un puntico que él quiere resaltar allí. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que si usted se perfila para ser un judío en lo espiritual, el que agradece a Dios por todo y alaba a Dios, pues entonces a usted le es confiada también la palabra. Que así sea para cada uno de nosotros. Después en el verso 3 dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, es decir, no ha hecho lo que ha tenido que hacer, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y él mismo responde, dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿A qué se está refiriendo? Dice, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando fueras juzgado. ¿A qué se está refiriendo aquí? Miremos el marco en lo que se está diciendo aquí. Dice Pablo, si ustedes sean cristianos o sean judíos, dentro de ustedes hay personas que son incrédulos y no están haciendo las cosas como las tienen que hacer. Entonces, ¿eso va a ser nula la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. Al contrario, como dice la palabra, dice, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Y entonces remarca la palabra cuando dice, para que seas justificado, está hablándole a Dios, para que seas justificado en tus palabras, en todo lo que ha salido de la boca de Dios, y verás cuando fueres juzgado. Entonces, ¿será que nosotros podemos juzgar a Dios? Claro que no, pero se da muchas veces. Tenemos problemas y dificultades, pero es que Dios, yo no entiendo si estoy haciendo esto bien, si yo hago esto y si hago lo otro, porque me va bien, porque me va mal, porque las cosas están así, esto es injusto. Y terminamos juzgando y juzgando a Dios. Y aquí nosotros encontramos una referencia cruzada donde vemos, por ejemplo, un caso como estos en particular. Entonces, uno de esos casos está en el libro de Job, en el capítulo 40, en el verso 8. Y entonces está dentro del marco el subtítulo que lleva allí esa porción es la manifestación del poder de Dios. Entonces está Dios hablándole a Job y le dice el Señor Jehová a Job le dice, cíñete tus lomos como un varón valiente, yo hablaré y tú me responderás a mí. Entonces le dice en el verso 8 lo siguiente, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Acuérdense que Job estaba pasando una cantidad de dificultades y entonces a cierto punto como que no entiendo, todo esto es injusto, todo esto es injusto. Y el Señor le viene y le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? A eso es lo que se está refiriendo Pablo en ese momento. Dice, de medio de nosotros hay personas que cometen muchos errores. Pastores, líderes, profetas, evangelistas. Es decir, en el nombre de Dios se han hecho muchas cosas terribles.
terribles. Pero la cuestión aquí es que esto lo único que va a mostrar es que todo lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Y el Señor va a ser justificado por sus palabras, porque todo lo que ha dicho el Señor que se haga, así se hará. Uno tiene que partir de principios bíblicos cuando uno va a hacer una correcta interpretación de la Biblia. Y eso le facilita a uno muchísimo las cosas. Por ejemplo, uno de los principios bíblicos es: todo lo que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios. Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios. Okay. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Dice que toda palabra que sale de mi boca saldrá y hará aquello para lo que salió y no volverá a mí vacía. Así que, gústenos o no nos guste, nosotros estamos sometidos bajo todo lo que salió de la boca del Señor. Por eso cuando Pablo recuerda aquí esa porción, dice: para que seas justificado en tus palabras y verás cuando fueres juzgado. Porque, por ejemplo, Job estaba en una posición así, por eso el Señor dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y ya Job dijo: ok, eso no es por aquí. Vemos otra porción en referencia cruzada aquí, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 20, en el verso 16, está hablando acerca de los labradores malvados. Y primero pues hace un preámbulo toda esta porción de este capítulo 20, cuando dice que había un señor de una viña que plantó una viña y que la arrendó y que se fue por mucho tiempo, y que entonces pasado un tiempo mandó a su siervo para pues arreglar cuentas con los labradores, y entonces mataron al siervo, mandó un segundo, lo mataron, mandó un tercero, lo mataron, y después dijo: bueno, tendrán respeto por mi hijo, y mandó a su hijo y también lo mataron. Y entonces dice en el verso 15, haciendo pues toda esta narración como el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua enseñaba a la gente, le decía: le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Entonces, como que estaba diciendo: me juzgan a mí, y encima de todo juzgaron a mi hijo, han juzgado a mis siervos, y no tendrían por qué juzgarme, porque todos ellos estaban basados y sometidos bajo mis leyes, bajo mis preceptos, bajo mis mandamientos. Pero bueno, sigamos con otra referencia cruzada referente a esto mismo, porque lo que Pablo está diciendo es: no importa si alguno de los que llevamos el nombre de Dios hacemos las cosas mal, porque estamos sometidos bajo las leyes y vamos a ser juzgados. Recuerde que en la porción anterior habíamos visto algo muy especial, que decía que todos, absolutamente todos, estábamos bajo las leyes del Señor. Así que no hay posibilidad alguna de que nosotros nos salgamos de lo que el Señor nos esté diciendo. Miremos lo que dice el verso 5 de este capítulo 3. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que la justicia, que el Señor es injusto porque nos da castigo? Pues claro que no. Él nos castiga porque ya nosotros estamos sometidos bajo las leyes espirituales. El hecho de que nosotros hagamos injusticia, y aunque hagamos injusticia se resalte la justicia de Dios, no quiere decir que vamos a dejar de ser castigados. Por supuesto que vamos a ser castigados, porque la ley que salió de la boca del Señor va a hacer aquello que dijo que iba a hacer, y no va a volver al Señor vacío, sino que hará todo lo que dijo que iba a hacer. El verso 6 dice, Pablo responde: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Él no puede ser injusto. Si Él dijo que una cosa iba a ser de esa manera, va a ser de esa manera, queramos o no queramos. El verso 7 de ese mismo capítulo 3 dice: pero si por mi mentira, dice, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué pues soy juzgado como pecador? Entonces como haciéndose esa pregunta. Pero la verdad es que él mismo está respondiendo y está diciendo, y muchos de ustedes están diciendo que yo estoy diciendo que hagamos males para que nos vengan bienes. No, yo no estoy diciendo eso. O sea, van a ser ustedes juzgados si dicen que yo estoy diciendo eso. Es decir, Pablo no estaba denegando la ley de Dios. Pablo estaba denegando la ley de los hombres, que quería obligar a todas las personas a circuncidarse. Perdón, a todos los hombres a circuncidarse, que quería que se circuncidaran todos los hombres. Y estaban bajo la ley de la circuncisión todos los que venían por la línea de Abraham, en el nacimiento, en sangre y carne, por la línea de Abraham,
ellos deben ser circuncidados. Por eso es que aún los ismaelitas o los árabes, ellos se circuncidan porque ellos venían de la línea de Abraham y venían con la ley de la circuncisión. Pero las demás personas no se tenían que circuncidar. Entonces él dice, yo no estoy diciendo que ya tienen que quitar la ley y que la ley de Dios no va. No. Es más, si usted observa el verso 31 de este mismo capítulo, hay una porción muy bonita que algunas personas, no sé, quitan del contexto y observe lo que dice la palabra. Dice, luego por la fe invalidaremos la ley. Y Pablo contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la fe nuestra en el Señor Jesucristo confirma la ley. Nunca se dijo que no se hiciera lo que Dios había dicho. Lo que se está diciendo es que no hagamos lo que los hombres dicen. Me gusta como las escrituras decía acerca de los fariseos. Decía, hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, el problema no es lo que los fariseos decían que se tenía que hacer. El problema era que ellos decían que se tenía que hacer y ellos no lo hacían. Allí es donde estaba el problema. No vayan a ser como ellos, que dicen y no hacen. Luego, entonces, nosotros tenemos que estar atentos de todo lo que sale de la boca de Dios, porque lo que sale de la boca de Dios es eterno y eso nunca va a cambiar. El cielo pasará y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Miremos lo que dice en el libro de Salmos, en el capítulo 51, en el verso 4, la palabra dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que toda la palabra de Dios es justa y es puro todos los juicios que Él hace. Él no es injusto. No hay injusticia de Dios. Y lo que el Señor quiere es la manifestación de su justicia. Y para poder que nosotros seamos unos medios a través del cual el Señor pueda manifestar su justicia, pues nosotros lo que tenemos que hacer es poner la fe en Jesucristo. Y todos, absolutamente todos, poner la fe en Jesucristo. Y de esa manera vamos a poder ver la manifestación de la justicia de Dios. Porque al poner la fe en el Señor Jesucristo, es caminar como Él caminó, hacer como Él hizo, pensar como Él pensaba, relacionarse con Dios como Él se relacionaba, juzgar las cosas como Él las juzgaba. Él decía, yo juzgo con justo juicio, porque no juzgo de acuerdo a mis ojos, sino que juzgo lo que mi Padre me dice. Ese es otro tipo de juicio completamente diferente y por eso era un justo juicio. No vine a juzgar a los demás, yo vine a salvar a los que se habían perdido. Eso es tener una posición clara en el Señor. Ahora bien, si nosotros continuamos ahondando en este capítulo 3, recuerden que estamos buscando en qué parte se encuentra incrustada esta promesa de que la justicia de Dios se ha manifestado. Aparte de la ley, se ha manifestado ahorita la justicia de Dios. Si vemos la porción del capítulo 3, del verso 9 al verso 20, habla acerca de que no hay justos. Entonces dice el verso 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando somos mejores los judíos que los gentiles. Y entonces Pablo responde, dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, si está diciendo que todos están bajo pecado, quiere decir que todos están bajo la ley. Porque usted recuerde aquella porción en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Dios. Entonces, allí es donde hay que tener claridad. No de leyes de hombres, sino de la ley de Dios. Así que todos estamos bajo pecado. Y después en el verso 10 al 18, toda esa porción concluye que no hay justo ni aún uno. Entonces en el verso 19 de esta porción dice, ya sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Dice esa porción, dice, ya sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No está diciendo para que los que están bajo la ley queden bajo el juicio de Dios. No, está diciendo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Miren el marco. Es decir, los judíos estaban tratando de condenar a los gentiles porque no se circuncidaban. Entonces Pablo le está diciendo, escuche, lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio
de Dios. Entonces no crean ustedes que porque tienen la ley no van a quedar bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Ustedes que tienen la ley y los que no tienen la ley. Porque en el fondo la ley es universal, la ley es eterna, así que todos estamos bajo la ley. Así que no crean que ustedes la van a tener mucho más fácil. Dice el verso 20, y da como una explicación de lo que acabo de decir. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice, porque es por medio de la ley que es el conocimiento del pecado. Así que no hay excusa. Ustedes conocen el pecado porque tienen la ley escrita. Nosotros no invalidamos la ley. Nosotros sabemos que la ley a la verdad es buena. Y fue como un ayo, como un maestro que fue llevando a las personas hacia el camino del Señor. Pero lógicamente el conocer la ley, se conoce el pecado. Y si nosotros hoy en nuestras comunidades hablamos de pecado, es porque estamos diciendo que se infringe la ley, se está infringiendo la ley del Señor. Así que es una hermosa porción porque después de toda esta disertación, Pablo quiere decir, la ley es una manifestación de Dios. Y fue una hermosa manifestación de Dios que trajo claridad para todas las personas que no lograban ver la ley en el universo, la ley en las estrellas, la ley en cada árbol, en cada planta, en toda la creación, aún en las otras personas con las que nos relacionamos. No lograron ver la ley en sus conciencias, no lograron ver la ley de Dios allí. Entonces el Señor vino y se las reveló escrita para que no tengan excusa. Aquí está completamente escrita. Así que el Señor Jesucristo vino y se manifestó y cumplió toda la ley. Y si nosotros somos cristianos, nosotros pues somos seguidores de Cristo, así que nosotros cumplimos lo que dice la ley, no leyes de hombres. Y entender que hay leyes que son particulares para casos particulares. La ley del matrimonio, la ley para los casados, la ley para las doncellas, la ley para... Pero no traten de aplicar esa ley a todos uniformemente. La ley para los descendientes de Abraham en la carne y sangre, la ley, cada una de las leyes. Pero una cosa sí es clara, hay algo que está abolido y que nosotros tenemos que sacar de en medio de nosotros y que ha hecho muchísimo daño. Y es las leyes de los hombres que pretenden ser como leyes de Dios sin serlo y que tratan de mantener manipulado y esclavizada a muchas personas en condiciones equívocas. Así que cuando usted vea injusticias, recuerde esta promesa de Dios para vencer. Pues ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es allí donde usted puede manifestar la justicia de Dios. No mire los hombres, no mires las otras dificultades, no mire a esas personas que dicen ser cristianos o representantes de Dios y están haciendo las cosas malas. No los miren a ellos. Ponga su fe en el Señor Jesucristo y usted va a ver que usted se va a convertir en un medio a través del cual el Señor va a manifestar la justicia de Él. Porque el Señor quiere traer paz, amor, perdón, misericordia, provisión, muchas cosas que puede hacer a través de su vida si usted pone su fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Yeshua. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Espero que esta porción bíblica haya sido bendición para usted. Por favor, compártalo, ayúdeme a compartirlo, a permitir que otras personas puedan entender esta promesa y que no se dediquen a ver las injusticias, sino que vean que todos nosotros somos instrumentos de Dios para que la manifestación de la justicia de Dios se dé a través de nosotros. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Bye.